En este tutorial vamos a revisar lo básico respecto a las herramientas de trabajo de la ventana izquierda del Animate. Estas herramientas de trabajo son muy parecidas a lo que se maneja en Illustrator y Photoshop, pero usted se va a dar cuenta de que van a tener algunas ventajas en el caso de que usted decida ilustrar sus animaciones en el mismo Animate. En todo caso, si usted desea, puede trabajar con Photoshop Illustrator también e importarlo de archivos. Pero, como le comento, el anime tiene sus propias ventajas y puede resultar bastante cómodo para ilustrar. Primero, estas herramientas es mejor verlas si nosotros le damos un poco más de espacio a esta ventana. Generalmente yo a esta ventana le arrastro para tenerla en dos filas, porque va a haber ocasiones en las que dependiendo de su pantalla, va a haber algunos iconos que no se vean en la parte de abajo. En todo caso, aquí parece que sí se muestran todos, pero siempre vale la pena que usted abra esto en dos filas para asegurarse de que está viendo todo. Cada grupo de herramientas está por separado. Como usted puede ver, vamos a tener acá primero la de herramientas de selección. Después vamos a tener acá las herramientas de dibujo propiamente dichas, pinceles, figuras, lápices y demás. Tenemos acá las herramientas de relleno, de borrado, el gotero. Tenemos la herramienta de la cámara, tenemos esta herramienta para mover el canvas de esta mano, tenemos el zoom y al final tenemos los colores. ¿Sí? Eh, Estas herramientas de selección son bastante básicas. O sea, tenemos nuestra herramienta de flecha negra y flecha blanca. La flecha blanca nos va a permitir seleccionar elementos específicos de un dibujo. Ya lo vamos a ver en un momento. Igual esta herramienta de lazo, por ejemplo, las herramientas de transformación. Para todo esto necesitamos empezar a hacer dibujos. Entonces justamente vamos de esa parte. ¿Sí? En Animate usted puede trabajar para sus dibujos con dos tipos de pincel primero. Debo señalar que antes existía solamente el Brush Tool, que ahora se llama Classic Brush Tool, que es simplemente un pincel con el cual usted eh, puede crear sus líneas. ¿Sí? Ten en cuenta que cada vez que usted seleccione una herramienta, la ventana de propiedades que está a la derecha nos va a mostrar justamente las características de la herramienta. Entonces esto es bastante útil porque nosotros podemos ver, dependiendo de la herramienta, qué opciones extra tenemos para utilizarla. En el caso del pincel, que es la primera que estamos viendo, vamos a tener por ejemplo acá el fill o el relleno del pincel o el color del pincel. Tenemos acá la forma de los pinceles. Vamos a tener también el tamaño. Entonces yo puedo poner un pincel un poco más grueso. Y acá tenemos, voy a ponerlo un poquito más para que se vea un poco mejor. Eso. Y acá tenemos el suavizado. ¿Sí? El suavizado es una de las ventajas buenas que tiene el anime porque nos permite, dependiendo de la cantidad de suavizado, hacer líneas un poco más rústicas, digamos, o hacer líneas un poco más suaves. Entonces, si yo tengo un pulso pésimo, puedo subir la cantidad de suavizado para hacer líneas mejores. Por eso le comentaba que, si bien es una buena ventaja tener en esta clase una tableta gráfica, usted puede trabajar con el mouse, honestamente, en esta clase. ¿Sí? En todo caso, justamente aquí entra el nuevo pincel llamado Fluid Brush Tool, que utiliza herramientas de GPU para dar un tipo de pincel un poco más suave. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener algunas opciones súper buenas para cuando utilicemos tableta, como el estabilizador, por ejemplo, para evitar que se nos dañe una línea cuando estamos haciéndola a mucho pulso, es una línea muy exacta. Tenemos un suavizado que se ve un poco mejor que el del pincel anterior. El cambio es mínimo, pero sí tiene también sus ventajas, ¿no? Es como que calcula un poco mejor la manera en la cual debe suavizar la curva. Se maneja también el ángulo, por ejemplo, que es en qué dirección está usted sosteniendo su esfero de la tableta gráfica si es que lo va a utilizar. Y tenemos también presión, para que si usted utiliza de nuevo la tableta gráfica, pueda hacer líneas un poco más gruesas o más finas. En todo caso, como yo estoy también con mouse, ya que asumo que ustedes están con mouse en este momento, no puedo utilizar presión
pero realmente no es algo indispensable. Y puedo jugar un poco con el suavizado. Puedo jugar un poco con la redondez de mi pincel también. Este round nos permite determinar la forma del pincel, ¿no? Entonces fíjese que en general las dos herramientas, el pincel clásico y el pincel fluido, son muy parecidas, solo que el fluido está optimizado para utilizar la tableta gráfica. De ahí usted puede utilizar cualquiera si es que está con el mouse. Tenemos el lápiz. Entonces el lápiz va a ser una herramienta un poco más básica de dibujo, pero también puede ser bastante útil porque el lápiz nos da la opción de suavizado o de línea recta. Si le tenemos de línea recta, por ejemplo, aunque yo haga líneas, eh, digamos, un poco movidas, el anime va a tratar de hacernos líneas rectas. Entonces esto puede servirnos para cierto tipo de dibujos en los cuales yo necesito hacer líneas completamente rectas o lo más rectas posible, ¿no? Ahorita me está fallando todavía un poco el pulso, pero en todo caso el lápiz hace todo lo posible por dejarnos líneas rectas. De todas formas podemos cambiar el lápiz a suave. Aquí creo que se me regresó ahí está smooth. Eso, entonces línea suave de lápiz, que como usted puede ver también tiene su propia opción de suavizado. ¿Sí? Tenemos el tipo de línea de tinta para el lápiz. Esta también funciona con la tableta. Entonces con tinta usted puede tener también presión, puede tener este tema del ángulo del lápiz y demás. ¿Sí? Por ahora le voy a dejar en línea recta o straighten. Y acá tengo el tamaño el grueso de mi lápiz. ¿Cuál es la diferencia básica entre un lápiz y un pincel? Vamos a verlo. Primero, el lápiz fíjese que aquí en los colores, nosotros siempre vamos a tener dos tipos de color para un objeto. Voy a crear una esfera acá, por ejemplo, solo para ver esto de los colores. El color fill va a ser el color de relleno de un objeto. El color stroke va a ser el color del borde del objeto. ¿Sí? El lápiz va a dibujar siempre con bordes. Entonces yo defino el color del lápiz con el color de borde. En cambio, el pincel, voy a utilizar el clásico por ahora, voy a utilizar siempre el color de relleno. Si yo tengo aquí un color verde de relleno, por ejemplo, voy a seleccionar de nuevo mi pincel. Ahí acá tengo que poner, a ver, le estoy seleccionando blanco. Eso ahí está verde con el pincel. Entonces yo voy a tener un pincel con color verde. Entonces el lápiz utiliza color de borde y el pincel utiliza color de relleno. Ahora, en general, ¿por qué importa esto? Fíjese cómo se controlan estas líneas. Si es que yo quiero editarles de alguna manera. Por ejemplo, yo quiero cambiar la forma de esta línea de lápiz. ¿Sí? Yo puedo utilizar mi flecha negra. Y en ese caso yo voy a seleccionar secciones de mi línea de lápiz. O puedo utilizar la flecha blanca, que yo le había explicado antes que es la flecha de subselección. Esta flecha nos va a permitir ver los puntos vectoriales del lápiz para poder editar la línea. Entonces yo puedo utilizar estos puntos vectoriales de anclaje del lápiz para editar la línea de mi lápiz. En cambio, fíjese cómo funciona el pincel. El pincel, en cambio, va a tener los puntos vectoriales en el borde de la línea. ¿Sí? Mientras el lápiz tiene los puntos vectoriales de una línea más simple que va por el centro del trazado del lápiz. En el caso del pincel vamos a tener estos puntos en los extremos. Entonces nosotros podemos hacer unos cambios bien específicos de la línea para que la forma del pincel esté un poco más variable o qué sé yo. ¿Sí? Entonces es un poco más detallosa la manera en la cual se puede manejar una línea de pincel. Esa es la diferencia básica entre pincel y lápiz.
En todo caso, jugando un poco con esto, usted puede entender esta parte mejor. ¿Sí? Ahora, continuando un poco voy a ponerle acá Feeding Window para que se vea mi espacio aquí. Vamos a continuar con las herramientas. El resto son figuras básicas que usted ya conoce de programas como el Illustrator. Entonces simplemente tenemos de acá, por ejemplo, tenemos de rectángulos, tenemos de esferas, tenemos este Polystar que nos permite crear polígonos de varios lados, en este caso un pentágono. Entonces es algo que usted ya conoce. Tenemos la herramienta línea que puede ser útil para crear simplemente líneas, que también utiliza stroke, utiliza el color de borde. Tenemos la herramienta de texto, que es como cualquier otra. En la siguiente sección vamos a tener nuestras herramientas de borrador, la herramienta de el gotero. ¿Sí? Borrador simplemente nos permite borrar elementos, como es obvio. La herramienta de gotero nos permite seleccionar un color específico y copiarlo. ¿Sí? Y acá vamos a tener la herramienta de relleno. Esto ya lo vamos a ver en un momentito para entenderlo un poco mejor. Finalmente, acá abajo tenemos las herramientas de zoom. Entonces con esto nosotros podemos hacer zoom in o podemos hacer zoom out. Simplemente escojo la lupa y escojo si quiero hacer zoom in o quiero hacer zoom out. Voy a tener mi herramienta de mano, la cual me va a permitir mover mi canvas, ¿sí? Entonces yo puedo mover aquí mi canvas y puedo ver mi área de trabajo como yo prefiera. Y también puedo incluso rotar el canvas o puedo mover el tiempo si es que ya tengo algo de animación. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo también un poco después, pero en general es sencillo. Igual la opción de cámara nos va a permitir crear una cámara dentro de nuestra animación. También quisiera que la veamos después porque esta opción nos va a permitir algunas funcionalidades súper buenas, pero que ya se manejan con animación específicamente. Entonces también la vamos a ver después. Por ahora nos quedamos con las herramientas de dibujo.